Bienvenidos a una nueva inmersión. Una que nos lleva a las profundidades de un misterio que nos obliga a confrontar lo más oscuro de la psique humana. Así es. Hoy vamos a explorar un caso que no solo estremeció a Alemania, sino que capturó la atención del mundo entero. Prepárense para descender a un sótano de deseos prohibidos Un sótano de deseos prohibidos, y exacto. descubrir la historia de Armin Meiwes, el infame caníbal de Rotemburgo. Efectivamente, un caso que nos confronta con esa delgada línea. Ese que separa la realidad de la fantasía. Y cómo en la mente humana pueden coexistir los anhelos más profundos con la más terrible oscuridad. Un caso que nos lleva a cuestionar hasta dónde puede llegar el deseo humano. Exacto. Y para comprender este complejo caso, vamos a explorar los detalles de la vida de Meiwes. Según los documentos y testimonios que tenemos, su infancia estuvo marcada por la soledad y una figura materna controladora. ¿Qué impacto cree usted que tuvo esto en la formación de su psique? Mira, la figura de la madre, ausente en su rol afectivo y dominante en el control, sin duda sembró la semilla de la soledad en Meiwes. Imagínate, una casa de campo aparentemente tranquila, pero donde la presencia de una madre absorbente eclipsaba cualquier posibilidad de una infancia normal. Es en ese vacío donde surge la figura de un hermano imaginario, Un hermano imaginario. Interesante. un reflejo de su necesidad de conexión, pero también de un deseo de fusión que con el tiempo tomaría un cariz perturbador. Es interesante cómo esa necesidad de conexión se manifestó de forma tan distorsionada. Y luego el contraste de sus años en el ejército, donde por un tiempo pareció encontrar una suerte de normalidad en la camaradería Sí. y la estructura militar. Es como si el orden y la disciplina de la vida militar le hubieran brindado un escape temporal ¿Un escape? de sus demonios internos. Sin embargo, al fallecer su madre, Claro. Meiwes se encuentra nuevamente solo, enfrentado a ese vacío que lo había acompañado toda su vida. Y es ahí, en ese momento crucial, donde la naciente Internet se convierte en su vía de escape, pero también en su puerta de entrada a un mundo de deseos prohibidos. Y es en ese mundo virtual donde Meiwes no solo encuentra un espacio para explorar sus fantasías más oscuras, sino que también entra en contacto con personas que comparten sus inquietudes. Incluso llega a tener un encuentro con un cocinero que se ofrece a ser su víctima, aunque luego se arrepiente. Lo que a mí me resulta escalofriante es que, incluso en esos primeros contactos, Meiwes insiste en el consentimiento. No se trata de un depredador buscando una víctima indefensa, sino de alguien buscando un cómplice, alguien que comparta su fantasía y esté dispuesto a llevarla hasta las últimas consecuencias. ¿Qué nos dice esto sobre la psicología de Meiwes? Eso es verdad. ¿Era realmente un monstruo o un hombre atrapado en una red de deseos incontrolables? Preguntas complejas que nos llevan a la figura de Bernd Jürgen Brandes, el ingeniero berlinés que sí cruza la línea y acepta formar parte del macabro ritual de Meiwes. Brandes, por su parte, también tenía una historia compleja. Sabemos que tenía tendencias sadomasoquistas y que buscaba experiencias extremas, incluso antes de conocer a Meiwes, y había expresado su deseo de ser sacrificado. Y es ahí donde la línea entre la fantasía y la realidad se desdibuja por completo. Meiwes encuentra a alguien que no solo acepta su fantasía, sino que la comparte. Dos individuos que, a través del internet, Exacto. encuentran en el otro la pieza que faltaba para completar un rompecabezas macabro. Y ese encuentro virtual se materializa en la casa de Meiwes, En la casa. en Rotemburgo. Una casa que se convertirá en el escenario de un acto que desafiará nuestra comprensión de la naturaleza humana. Retomamos nuestra inmersión en la mente de Armin Meiwes, el caníbal de Rotemburgo. En la primera parte, exploramos la soledad que marcó su infancia, su paso por el ejército y cómo la naciente Internet se convirtió en el espacio donde sus fantasías más oscuras encontraron eco. Y conocimos a Bernd Jürgen Brandes, el ingeniero berlinés, que, atraído por la oscuridad de sus propios deseos, respondió al llamado de Meiwes. Un encuentro que culminaría en un acto que desafió la moral, la ley y la comprensión humana. Recordemos que Brandes no era una víctima pasiva, él mismo buscaba una muerte espectacular y encontró en Meiwes a alguien dispuesto a cumplir su macabro deseo. Y sí, ese deseo los llevó a la casa de Meiwes en Rotemburgo, una casa que se convertiría en el escenario de una de las historias más escalofriantes de la crónica criminal. Lo que ocurrió en esa casa en marzo del 2001 quedó registrado en video por el propio Meiwes, un detalle que no solo aumenta el horror del caso, sino que también nos ofrece una ventana a la mente de un hombre capaz de cometer un acto tan atroz. ¿Y qué nos revela ese video? ¿Qué podemos deducir de la forma en que Meiwes documentó todo el proceso? La frialdad con la que Meiwes lleva a cabo el acto es escalofriante. No hay titubeos, no hay arrepentimiento.
Parece actuar con una convicción casi ritualística, como si estuviera llevando a cabo una ceremonia macabra. Algunos expertos sugieren que esa meticulosa documentación, esa necesidad de registrar cada detalle, era una forma de controlar la situación, de convertir una experiencia aterradora en algo que pudiera comprender y dominar. Es una teoría así interesante. Mae West no solo filma el acto, sino que también toma fotografías, escribe en su diario, guarda recuerdos. Es como si intentara convertir lo incomprensible en algo tangible, en algo que pudiera controlar. Pero más allá de las motivaciones de Mae West, lo cierto es que el video del crimen es una prueba irrefutable de lo ocurrido. Una prueba que nos confronta con la brutal realidad del caso. Y con la complejidad del mismo. Recordemos que Brandes consintió a todo el proceso. Incluso después de que Mae West le amputara el pene, Brandes lo consume junto a él antes de ser finalmente asesinado y descuartizado. ¿Cómo puede un ser humano consentir algo así? ¿Qué nos dice esto sobre la psique de Brandes? ¿Estaba realmente en sus cabales? Es una pregunta difícil de responder. Algunos expertos creen que Brandes sufría de una forma extrema de masoquismo, que encontraba placer en el dolor y la humillación. Otros sugieren que tenía una profunda necesidad de trascender su propia existencia, de fusionarse con otro ser, incluso a través de la muerte. Sea cual sea la explicación. Lo cierto es que la relación entre Mae West y Brandes es un enigma que nos obliga a repensar los límites del consentimiento, del libre albedrío, de la propia naturaleza humana. Y esa complejidad se vio reflejada en el juicio contra Mae West, un juicio que se convirtió en un debate no solo sobre la culpabilidad o inocencia del acusado, sino también sobre la moral, la ley y los límites del consentimiento. La fiscalía, como era de esperar, pintó a Mae West como un monstruo, un sádico que había engañado a Brandes para satisfacer sus deseos más perversos. Pidieron cadena perpetua argumentando que era un peligro para la sociedad. La defensa, por su parte, trató de presentar a Mae West como un hombre solitario, atormentado por sus deseos, que había encontrado en Brandes a un alma gemela, alguien que compartía sus fantasías y que había consentido a su propia muerte. ¿Y cómo reaccionó la opinión pública ante este caso tan inusual? El caso de Mae West conmocionó a Alemania y el mundo entero. La prensa lo bautizó como el caníbal de Rotemburgo, y su historia se convirtió en una obsesión mediática. Había quienes lo consideraban un monstruo, un ser aberrante que debía ser castigado con la máxima severidad. Otros, en cambio, veían en él a un hombre enfermo atrapado en la telaraña de sus propios deseos. El primer juicio, en 2004, condenó a Mae West a 8 años de prisión por homicidio. La sentencia se basó en la idea de que Brandes había consentido su muerte y que por lo tanto no se podía hablar de asesinato. Sin embargo, la fiscalía apeló la sentencia, argumentando que el consentimiento de Brandes no era válido, ya que estaba bajo los efectos del alcohol y los medicamentos. Y en 2006, tras un segundo juicio, Mae West fue condenado a cadena perpetua por asesinato con motivos sexuales. La corte determinó que Mae West había actuado con premeditación y alevosía y que el consentimiento de Brandes no justificaba sus actos. La sentencia dividió a la opinión pública. Algunos consideraron que era justa, que un acto tan atroz como el canibalismo no podía quedar impune. Otros, sin embargo, argumentaron que se había violado el derecho de Brandes a decidir sobre su propia muerte. Un caso que nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Hasta dónde llega el límite del consentimiento? ¿Es posible hablar de libre albedrío cuando se trata de deseos tan extremos? ¿Cómo debe actuar la ley ante un crimen tan inusual y perturbador? Son preguntas complejas sin respuestas fáciles. Lo que sí es cierto es que el caso de Mae West nos obliga a mirar al abismo de la naturaleza humana, a reconocer que la línea que separa la civilización de la barbarie es más delgada de lo que nos gustaría pensar. Y nos recuerda que la Internet, con su capacidad de conectar a personas de todo el mundo, también puede ser un espacio donde las fantasías más oscuras pueden encontrar un terreno fértil para crecer. El caso de Mae West nos deja una sensación de inquietud, una mezcla de fascinación y horror. Es una historia que nos persigue, que nos obliga a confrontar nuestros propios límites, a preguntarnos qué seríamos capaces de hacer en circunstancias extremas. Hemos explorado la mente de Armin Mae West, el caníbal de Rotemburgo, desde su infancia solitaria hasta el macabro acto que lo llevó a prisión. Pero la historia no termina ahí. Su eco se extiende más allá de los muros de la cárcel, resonando en la cultura popular. De maneras que nos obligan a reflexionar sobre la fascinación que ejercen los casos como este. Es como si el caso de Mae West hubiera abierto una grieta en la realidad, permitiéndonos vislumbrar un mundo donde lo prohibido y lo tabú adquieren una nueva dimensión. Una nueva dimensión. Y el arte, en sus diversas formas, ha intentado capturar esa fascinación, esa mezcla de horror y morbo que nos produce. Tomemos como ejemplo la película Rotemburgo, Sí, dirigida por Martin Weiss en 2006. Inspirada en el caso de Mae West,
La película desató una gran polémica en Alemania, llegando a ser prohibida. Imagínate. A petición del propio Meiwes, quien argumentó que se violaban sus derechos personales. Imagínate la ironía, un hombre que cometió un acto tan atroz apelando a sus derechos para censurar una película. Es increíble. Finalmente, el Tribunal Civil alemán levantó la prohibición, pero la controversia ya había puesto de manifiesto la complejidad del caso y su impacto en la sociedad. Y no podemos olvidar la música. Rammstein, la banda alemana de metal industrial conocida por sus letras provocadoras y sus espectáculos teatrales, le dedicó una canción a Meiwes, Monteil, Sí. que se traduce como Mi parte. Mi parte, sí. La canción incluye el álbum Reise, explora la historia desde la perspectiva de la víctima. Brandby Organ, Brandes. De Brandes, sí. La letra describe el deseo de Brandes de ser consumido, de formar parte de Meiwes en una fusión macabra de sexo, muerte y canibalismo. Rammstein, con su estilo oscuro y provocador, logró capturar la esencia del caso, esa mezcla de fascinación y horror que nos produce la historia de Meiwes. Y Monteil se convirtió en un éxito, alcanzando los primeros puestos de las listas en varios países. Es increíble cómo una canción puede generar tantas emociones contradictorias. Sí. Por un lado está el rechazo natural que nos produce la temática, el horror ante lo aberrante. Pero por otro lado, hay una fascinación morbosa, una necesidad de comprender lo que lleva a alguien a desear ser consumido por otro. Es que es muy fuerte, ¿no? Y esa fascinación no se limita a la música o al cine. El caso de Meiwes también ha inspirado documentales, libros, obras de teatro y hasta series de televisión. Es como si la historia del caníbal de Rotemburgo hubiera encontrado un lugar en el imaginario colectivo, convirtiéndose en una especie de fábula moderna sobre los límites de la moral y el deseo. Recuerdo un episodio de la comedia británica The IT Crowd, en el que uno de los personajes, debido a una confusión lingüística, termina en la casa de un aspirante a caníbal alemán. Una muestra de cómo el caso de Meiwes ha trascendido los límites del terror y la tragedia para convertirse en un referente cultural, aunque sea de manera macabra. Lo curioso es que en cada una de estas representaciones culturales, el caso de Meiwes se aborda desde una perspectiva diferente. Es verdad. Algunas se centran en el horror del acto, otras en la complejidad psicológica de los implicados y otras incluso encuentran un espacio para el humor negro. Esa diversidad de interpretaciones es, en sí misma, un reflejo de la complejidad del caso. Un caso que, aún hoy, sigue generando preguntas sin respuesta. Preguntas que nos obligan a reflexionar sobre la naturaleza humana, la moral, el consentimiento y los límites de la ley. El caso de Meiwes nos recuerda que el mal existe, que puede manifestarse en las formas más inesperadas y perturbadoras. Totalmente. Y que la línea que separa la civilización de la barbarie es más delgada de lo que nos gustaría pensar. Nos deja también una enseñanza sobre el poder de Internet. El poder de Internet. Un poder que, en este caso, sirvió para conectar a dos individuos con deseos oscuros y para facilitar un crimen atroz. Pero también para que el caso se difundiera por todo el mundo, generando un debate moral y legal sin precedentes. El caso de Meiwes es un recordatorio de que la realidad puede superar la ficción. Sin duda. De que los monstruos no siempre se esconden bajo la cama, sino que pueden caminar entre nosotros con apariencia normal, escondiendo sus deseos más oscuros. Y nos obliga a mirar hacia adentro, a cuestionar nuestros propios límites, a preguntarnos qué seríamos capaces de hacer en circunstancias extremas. El caníbal de Rotemburgo, más que un monstruo, es un espejo que nos refleja lo mejor y lo peor de la condición humana. Es verdad. Un espejo que nos recuerda que la oscuridad puede habitar en los lugares más inesperados, incluso en el corazón de un hombre aparentemente común. Hemos llegado al final de nuestra inmersión en el caso de Armin Meiwes, un viaje a las profundidades del alma humana, donde la realidad supera la ficción y la oscuridad nos confronta con nuestros miedos más profundos. Esperamos que esta inmersión les haya dado una nueva perspectiva sobre este caso tan complejo y perturbador. Hasta la próxima, amigos del misterio.